Hola. Hoy nos metemos de lleno en algo que usamos todos los días, pero que, bueno, a menudo es como magia negra, el software. Vamos a explorar el módulo de entornos de desarrollo y en concreto el tema 01, desarrollo de software. Tenemos aquí unos apuntes bastante completos que nos van a servir de guía. A lo mejor alguien está pensando, bueno, ¿y esto a mí qué más me da? Pero es que entender, aunque sea por encima, cómo se va de una simple idea a la aplicación que tienes en el móvil, pues te cambia un poco el chip. Es un proceso, vamos, complejo. A veces casi artesanal, pero con mucha estructura detrás. Nuestra misión hoy es justo esa, desgranar ese proceso. ¿Qué es el software, exactamente? ¿Cómo se hace, paso a paso? ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿Y quién hace todo esto? Venga, vamos a meternos en faena. Sí, es una buena manera de enfocarlo, porque esto no va solo de picar código y ya está, ¿eh? La ingeniería de software es toda una disciplina. Tiene sus métodos, sus historias, para crear sistemas que sean fiables y que se puedan mantener. Tener esa visión de conjunto es fundamental. Vale, pues empecemos por el principio entonces. Cuando decimos desarrollo de software, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues mira, en esencia es todo el proceso, todo el curro creativo y técnico desde que surge una idea o una necesidad hasta que tienes un programa ya funcionando, instalado y listo para usar. A veces se habla de ingeniería de software para referirse a un enfoque como más, digamos, sistemático, más riguroso, ¿no? Para asegurar calidad y fiabilidad. Pero vamos, que en la práctica muchas veces se usan casi como sinónimos. Entendido. El proceso completo. Y claro, para entender el software, lo primero es distinguirlo de su compañero inseparable, ¿no? El hardware. Exacto, es la base de todo. El hardware es lo físico, lo que tocas. La CPU, la RAM, el disco duro, el teclado, la pantalla, todo eso. Y el software, pues es la parte lógica, lo intangible. Las instrucciones, los programas, los datos, lo que hace que el hardware sirva para algo, básicamente. Y dentro del software me suena que hay cómo, tipos, categorías. No es todo igual. Eso es. A grandes rasgos podemos hablar de tres tipos. Primero, el software de sistema. Es la base de todo. El sistema operativo, Windows, Linux, Android, iOS, y los controladores, los drivers, que son los que le dicen al sistema operativo cómo hablar con cada pieza de hardware. Vale, la base. Luego tienes el software de aplicación. Estos son los programas que usamos día a día. El navegador, el Word, los juegos, el WhatsApp. Los que usamos todos. Exacto. Y por último, el software de desarrollo, que son, pues eso, las herramientas que usamos para crear más software. Compiladores, editores, entornos de desarrollo. Y en las notas también se mencionaba la diferencia entre software a medida y estándar. ¿Eso qué es? Sí, es importante. A ver, el software estándar es el que se hace para vender a mucha gente, ¿sabes? Como el Office. Normalmente es más barato, está más probado porque lo usa mucha gente, pero igual tiene cosas que no usas para nada o le falta justo eso que tú necesitas. Claro. Y el software a medida, pues se hace específicamente para un cliente, a su gusto. Se adapta perfecto, pero claro, es más caro, lleva más tiempo hacerlo y puede tener más fallos al principio, porque es nuevo, ¿entiendes? Perfectamente. Hardware y software, inseparables. Y el sistema operativo ahí en medio, gestionando. Pero, ¿cómo nace ese software de aplicación? ¿Hablabas de un proceso? Efectivamente, ese proceso se llama el ciclo de vida del desarrollo de software. Y no es empezar a escribir código a lo loco, ¿eh? Es una secuencia de fases bien estructurada. Se hace así para intentar asegurar que lo que salga sea de calidad, que haga lo que tiene que hacer y que luego se pueda arreglar o mejorar. Suena lógico, o sea que saltarse pasos o ir a salto de mata no suele acabar bien. Uf, para nada. Un buen software no sale por casualidad. Aunque bueno, luego hay distintas formas de seguir estas fases. Ya hablaremos de los modelos. Pero las etapas generales son más o menos siempre las mismas. ¿Podemos verlas por encima? Para hacernos una idea del viaje completo. Claro. Primero, la planificación. Aquí se decide qué se quiere hacer, hasta dónde va a llegar el proyecto, si se puede hacer con la tecnología y el dinero que hay, y se calcula cuánto tiempo y gente se necesita. Poner los cimientos. Algo así. Después, una fase crítica, pero crítica de verdad, el análisis. Aquí es donde hay que entender súper bien el problema y definir al detalle qué tiene que hacer el software.
Esto implica hablar mucho con el cliente, sacar los requisitos, qué funciones tiene que tener, funcionales, cómo tiene que ir, rendimiento, seguridad, los no funcionales, qué datos va a manejar. Todo esto se suele escribir en un documento, la ERS, que es como el contrato, ¿sabes? Si te equivocas aquí... La lías parda más adelante. Exacto. Arreglar algo del análisis cuando ya estás programando es carísimo. Bueno, una vez que tienes claro el qué, viene el diseño. Aquí ya definimos el cómo. Es más técnico. La arquitectura, cómo se parten las cosas en módulos, cómo será la base de datos, las pantallas, a veces hasta qué lenguaje usar. Vale, del qué al cómo. ¿Y luego? Luego, ya por fin, la codificación o implementación. Escribir código, siguiendo lo que se ha diseñado, claro, y no de cualquier manera. Tiene que ser un código correcto, que se entienda, que sea eficiente, que se pueda cambiar fácil. Y una vez escrito, aprobarlo, ¿no? Supongo. Fundamental, la fase de pruebas. Y ojo, el objetivo no es decir qué bien funciona todo. No, es buscar fallos activamente. Hay pruebas de trocitos, pequeñas, unitarias, de cómo encajan los trozos, integración, de si hace lo que pidió el cliente, funcionales, de si aguanta la carga, si es seguro, estructurales. Y muchas veces se hace un beta test, que es dárselo a usuarios reales antes de sacarlo del todo. ¿Y después de probar y arreglar, se acabó? Casi, casi. Falta la documentación, que es un rollo, pero es vital. Manuales para el usuario, guías técnicas para otros programadores, cómo se instala. Luego la explotación o despliegue, instalarlo ya en casa del cliente y ponerlo a funcionar. Y a partir de ahí empieza lo bueno, el mantenimiento, que suele ser la fase más larga. Ah, sí. Sí. Arreglar fallos que van saliendo, correctivo, hacer pequeñas mejoras, perfectivo, añadir funciones nuevas importantes, evolutivo, o adaptarlo si cambia el sistema operativo o algo así, adaptativo. Y bueno, al final todo software tiene una retirada, cuando ya no se usa o no compensa mantenerlo. Vaya tela. Es un proceso largo. Me recuerda un poco a construir una casa. Necesitas los planos, análisis, diseño, pones los ladrillos, codificación, haces inspecciones, pruebas, dejas los manuales de la caldera y eso, documentación, la gente entra a vivir, despliegue, y luego siempre hay que arreglar cosas o hacer una ampliación, mantenimiento. Es una analogía muy buena, sí. Refleja muy bien las etapas y la necesidad de una estructura. Pero, una pregunta. ¿Esta secuencia de fases es siempre así, una detrás de otra, como en la obra tradicional? Porque en los apuntes hablaban de diferentes modelos y metodologías. Muy buena pregunta. Y la respuesta es que no siempre es tan lineal. Justo para eso están los modelos y metodologías, para definir cómo se recorren esas fases. Y la cosa ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Cuáles son los principales enfoques? A ver si nos aclaramos. Pues mira, podemos agruparlos. Por un lado tienes los modelos clásicos, los llaman predictivos. El más famoso es el modelo en cascada. Ahí sí que vas fase a fase y hasta que no acabas una, no empiezas la siguiente. Y volver atrás. Complicado. Muy rígido. Solo va bien si tienes los requisitos clarísimos desde el primer día y sabes que no van a cambiar nada. Cosa rara hoy. Ya me imagino. Un poco frágil, ¿no? Si a mitad de camino el cliente cambia de idea... Pues eso, te destroza el plan. Por eso salieron otras cosas. El modelo de prototipos. Este va bien si los requisitos no están muy claros. Haces una versión sencilla, un prototipo, se lo enseñas al cliente, te dice qué le parece y así vas afinando lo que necesitas antes de ponerte a construir el producto final en serio. Ah, eso ya suena más... interactivo. Sí, más flexible. Y más aún lo son los modelos evolutivos o incrementales. La idea aquí es hacer el software como a trozos, en ciclos. En cada ciclo haces un poco de todo, análisis, diseño, código, pruebas, y entregas una versión que funciona, cada vez con más cosas. El modelo iterativo incremental es eso, repetir ciclos refinando. Y el modelo en espiral es parecido, pero le da mucha importancia a analizar los riesgos en cada vuelta. Y esto nos lleva, supongo, a las famosas metodologías ágiles, ¿verdad? Que se oyen por todas partes. Justo. Las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming, son la evolución de todo esto. Nacieron porque los modelos clásicos eran demasiado rígidos. Se basan en el manifiesto ágil, que dije cosas como valorar más a la gente y cómo hablan entre sí, que los procesos súper estrictos, tener software que funciona, que tener documentaciones enormes,
colaborar con el cliente todo el rato que pegarte por el contrato y responder al cambio rápido que seguir un plan fijo. Promueven equipos que se organizan solos, ciclos cortos, sprints en Scrum, entregas frecuentes y adaptarse continuamente. Vale, tiene lógica. En un mundo que cambia tan rápido, necesitas formas de trabajar que se adapten. Muy bien. Ahora, para construir todo esto, hacen falta herramientas. Y la herramienta número 1 parece ser el lenguaje de programación. ¿Qué es eso exactamente? Pues imagínate que quieres darle órdenes súper precisas a una máquina que solo entiende un idioma muy, muy específico y literal. Pues eso es un lenguaje de programación. Es un lenguaje formal, ¿sabes? Con sus palabras, palabras claves, símbolos, sus reglas de gramática súper estrictas, la sintaxis, cómo juntas esas palabras y un significado exacto para cada cosa, la semántica. Sirve para escribir las órdenes que el ordenador tiene que seguir. Como si fuera una receta de cocina mega detallada, pero escrita en un idioma que solo entiende el robot de cocina. Esa analogía es perfecta. La receta entera sería el algoritmo, la lógica, y el programa es esa receta ya escrita en un lenguaje concreto, Java, Python, C++, el que sea, que el robot ordenador puede entender y ejecutar. Y de esos lenguajes, ¿qué partes son las más importantes? Los ingredientes clave. Pues mira, además de la sintaxis y la semántica, son súper importantes los tipos de datos. Te dicen qué clase de información puedes usar. Números enteros, con decimales, texto, si algo es verdadero o falso. También qué puedes hacer con ellos. Normalmente no puedes sumar un texto y un número así porque sí, y cuánta memoria ocupan. Luego tienes las variables, que son como cajitas para guardar esos datos. Los operadores, plus, menos, por, slash, para comparar. Las estructuras de control de flujo, como el if, else, para decidir qué hacer, o los bucles for y while para repetir cosas. Las funciones, que son trozos de código que puedes reutilizar, y los comentarios, que son notas para que otros humanos, o tú mismo en el futuro, entiendan el código. El ordenador los ignora. Hay muchísimos lenguajes. ¿Cómo se organizan? ¿Se clasifican de alguna forma? Porque las notas mencionaban un montón de categorías y es un poco lío. Sí, hay muchas formas de clasificarlos, es verdad. Quizás las más útiles hoy en día son estas. Primero, por nivel de abstracción, o sea, cómo de cerca están del lenguaje humano o de la máquina. Los de bajo nivel, ensamblador, y ya el extremo es el código máquina, los ceros y unos, están pegados al hardware. Van muy rápido, pero son un infierno para escribir y no valen de una máquina para otra. ¿Difíciles? Mucho. Luego, los de alto nivel, Python, Java, C#, se parecen más a cómo hablamos nosotros. Son más fáciles de leer y escribir y no dependen de una máquina concreta. Eso sí, hay que traducirlos. Y a veces se habla de nivel medio, como el C, que está un poco a caballo entre los dos mundos. Vale. Alto nivel, más fácil para nosotros. Bajo nivel, más cerca de la máquina. ¿Qué más? Otra clasificación clave es cómo se traducen. Aquí la cosa está entre compilados, como C, C++. Un programa, el compilador coge todo tu código y lo traduce de golpe a código máquina, creando un archivo que ya puedes ejecutar. Suelen ser más rápidos al correr. Todo de una vez. Eso. Luego están los interpretados, como Python si lo usas en modo script o JavaScript en el navegador. Un intérprete va leyendo tu código línea a línea o instrucción a instrucción y la ejecuta en el momento. Son más flexibles, a veces más fáciles para empezar, pero pueden ser más lentos. Línea a línea. Exacto. Y luego está la mezcla. Los mixtos o que usan máquina virtual. Java, Python, C# son los ejemplos típicos. Aquí primero se compila tu código a un lenguaje intermedio que se llama bytecode. Y este bytecode luego lo interpreta una cosa llamada máquina virtual, MV, que es específica para cada sistema operativo. Para. Máquina virtual. ¿Qué es eso? Suena a ciencia ficción. ¿Qué va? Imagina que tienes como un traductor universal instalado en tu ordenador. El bytecode es como un idioma intermedio estándar. Pues la MV de tu Windows sabe traducir ese bytecode a lo que entiende Windows, la MV de Mac lo traduce a lo que entiende Mac, y así. Esto es lo que permite la famosa portabilidad de Java, Write Once, Run Anywhere. Escribes el programa una vez y si tienes la MV adecuada, funciona en Windows, en Mac, en Linux. Es una idea súper potente. Ostras, qué bueno. Ya pillo. Compilado, todo junto, interpretado poco a poco, mixto, paso intermedio con MV para que valga en todos sitios.
¿Alguna otra clasificación así importante? Pues sí, el sistema de tipos. ¿Cómo maneja el lenguaje los tipos de datos? Número, texto. Aquí lo importante suele ser, si es de tipado estático, como Java o C#, los tipos de las variables se comprueban antes de ejecutar el programa, cuando lo compilas. Si intentas hacer algo raro, como sumar un texto a un número, el compilador te da un error y el programa ni arranca. Da más seguridad. Se comprueba antes. Más seguro. Eso. O si es de tipado dinámico, como Python o JavaScript, los tipos se comprueban mientras el programa está funcionando. Esto es más flexible. Una variable puede guardar primero un número y luego un texto. Pero los errores de tipo te pueden saltar en mitad de la ejecución, a veces cuando menos te lo esperas. Se comprueba durante. Más flexible, pero quizá más peligroso. Vaya dilema al diseñar un lenguaje, ¿no? Totalmente. Y relacionado con esto está si el tipado es fuerte, que no te deja mezclar tipos así, como Python, o débil, que intenta convertir tipos él solo, como hace a veces JavaScript, que puede ser cómodo, pero te puede dar sustos. Y también si tienes que decir tú el tipo, int x igual a 10 en C#, o el lenguaje lo adivina, x igual a 10 en Python. Pero bueno, yo creo que con estático dinámico nos quedamos con la idea principal. Y mencionaban también algo de paradigmas. ¿Eso qué viene a ser? Un paradigma de programación es como un estilo, una filosofía, una forma general de pensar y estructurar el código. Los más importantes son el imperativo estructurado, dar órdenes paso a paso, usar bucles, condiciones, como en C o Pascal. El orientado a objetos, OOP, organizar todo alrededor de objetos que tienen datos y saben hacer cosas, como en Java, C++, Python, C#. Y el funcional, basarse en funciones matemáticas, intentar no cambiar datos una vez creados, como en Haskell, aunque lenguajes como Java o Python han cogido muchas ideas de aquí. Vaya. Hay más, ¿eh? Declarativo, como SQL, que dices lo que quieres, no cómo conseguirlo. Orientado a eventos, para interfaces gráficas. Pero lo importante es que la mayoría de lenguajes modernos son multiparadigma. Te dejan usar el estilo que mejor venga para cada parte del problema. Entendido. No hay una única forma correcta, sino diferentes enfoques. Y con tantísimos lenguajes, ¿cómo narices se elige uno? Pues es complicado. Influyen muchas cosas. ¿Para qué es la aplicación? ¿Es una web? ¿Un juego? ¿Algo de análisis de datos? ¿Qué sabe hacer el equipo? ¿Qué herramientas y librerías hay para ese lenguaje? ¿El ecosistema que tiene? ¿Cuánta gente lo usa y ayuda en foros? ¿La comunidad? ¿Si tiene que funcionar en muchos sitios? ¿Portabilidad? ¿Si necesita ir muy rápido? Y a veces lo que pida el cliente. No hay un lenguaje que sea el mejor para todo, ni de lejos. Has hablado antes de compiladores e intérpretes. ¿Podemos meternos un poco más en cómo funciona esa traducción del código que escribimos nosotros a algo que entienda la máquina? Claro, es un proceso súper interesante que, simplificando un poco, sigue unos pasos bastante lógicos. Tanto los compiladores como los intérpretes hacen algo parecido al principio, aunque luego el final sea distinto. Primero, el análisis léxico. El traductor lee el texto de tu programa y lo rompe en palabras, en componentes básicos. A eso se le llaman tokens. Pueden ser palabras clave, if, while, nombres de variables, operadores, plus, equals, números. Es como si cogieras una frase y la separaras en palabras individuales. Vale, separar en palabras. Segundo, el análisis sintáctico. Ahora comprueba si esa secuencia de tokens tiene sentido según las reglas gramaticales del lenguaje. ¿La frase está bien construida? Si sí, normalmente crea una estructura interna, como un árbol, que representa cómo está organizado el programa. Si no, error de sintaxis. Y el programa no sigue. Comprobar la gramática. Tercero, el análisis semántico, ¿vale? La frase está bien escrita, pero ¿tiene sentido? Aquí se mira el significado. Intentas sumar peras con manzanas, un número y un texto. Usas una variable que no existe. ¿Tiene lógica lo que pides dentro de las reglas del lenguaje? Léxico, palabras, sintáctico, gramática, semántico, significado. Tiene sentido. ¿Y después de esto? Aquí ya depende más. Los compiladores suelen generar un código intermedio, que es como una versión más genérica y fácil de optimizar. Luego lo optimizan para que vaya más rápido o ocupe menos. Y finalmente generan el código objeto, que ya es casi código máquina.
Los intérpretes, en cambio, suelen pasar directamente a hacer lo que dice la estructura semántica que han creado. Y a los compiladores les falta un paso, ¿no has dicho? Sí, el último empujón, el enlazador o linker. Tu código casi nunca va solo. Usa cosas que ya están hechas en librerías, funciones para dibujar ventanas, para leer archivos. El enlazador coge tu código objeto y lo junta con el código de esas librerías que necesitas. Y de ahí ya sale el archivo ejecutable final, el que haces doble clic para que funcione. Vaya viejecito hace el código, desde que lo escribes hasta que funciona. Impresionante. Y además de los lenguajes y sus traductores, ¿qué otras herramientas se usan en el desarrollo? Pues hoy en día casi nadie usa las herramientas sueltas. Lo normal es usar un IDE. Son las siglas de Entorno de Desarrollo Integrado. Es como una navaja suiza para programar. Te junta en una sola ventana, un editor de código súper listo, te colorea las palabras, te sugiere código, el compilador o intérprete, una cosa para depurar, para encontrar fallos, viendo cómo va el programa paso a paso, herramientas para controlar las versiones del código, como Git, y 1000 cosas más. Los más famosos ahora son Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse. O sea, todo en uno. Un taller completo. Exacto. Y además de los IDEs, son súper importantes los frameworks, como Spring para Java, .NET para C#, React o Angular para la web. Son como esqueletos, estructuras ya montadas para hacer ciertos tipos de aplicaciones. Te dan una base y un montón de piezas ya hechas, y eso acelera el desarrollo una barbaridad. Lo malo es que, claro, te obligan un poco a trabajar a su manera. Te dan un camino hecho. Eso es. Y bueno, también existen herramientas case que ayudan más en las fases de análisis, diseño, gestión, pero quizás son menos del día a día del programador puro. Herramientas para todo, parece. Y para manejar todo esto hace falta gente. ¿Cuáles son los perfiles o roles típicos en un equipo que hace software? Sí, normalmente es un trabajo en equipo. Aunque en equipos pequeños una persona haga de todo, lo normal es que haya roles diferentes. Los claves suelen ser: el arquitecto de software es quien piensa en la estructura general, en cómo encajan las piezas grandes, qué tecnologías usar, tiene la visión global y a largo plazo. El que diseña los planos maestros. Algo así. Luego está el jefe de proyecto. Es quien gestiona todo. El equipo, los tiempos, el dinero, habla con el cliente. Se asegura de que el barco llegue a puerto. El capitán. El analista de sistemas, este es súper importante. Es el que habla con el cliente para entender qué necesita de verdad. Define los requisitos al detalle, el qué, y muchas veces diseña cómo va a funcionar todo a nivel lógico. Necesita entender tanto el negocio como la tecnología. El traductor entre mundos. Exacto. Luego, el programador o desarrollador. Es quien coge esas especificaciones y escribe el código. Lo prueba, lo arregla. Es el experto en el lenguaje y las herramientas de construcción. El constructor. Y finalmente, un rol que a veces se olvida, pero es crucial. El QA, Quality Assurance, o tester. Su trabajo es asegurar la calidad. Diseña pruebas, las ejecuta, busca fallos como un detective para que el software llegue al usuario lo mejor posible. El inspector de calidad. Arquitecto, jefe, analista, programador, QA. Vaya equipo. La colaboración tiene que ser clave, ¿no? Fundamental. Por muy bueno que seas tú solo, si el equipo no se comunica bien, malo. La comunicación es casi tan importante como saber programar. Pues hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Desde la idea hasta el programa funcionando, viendo el ciclo de vida, los modelos para seguirlo, los lenguajes para construirlo, los traductores, las herramientas tipo IDE o framework y la gente que lo hace posible. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que detrás de cada app, de cada programa, hay un mundo de ingeniería, de decisiones, de colaboración. Exacto. Y entender un poco esa complejidad organizada nos ayuda a valorar el software que usamos y a entender por qué a veces falla o por qué hacer una app nueva lleva tiempo y cuesta dinero. Lo fascinante es cómo hemos llegado a crear sistemas tan increíblemente complejos, con millones de líneas de código, que más o menos funcionan bien juntos. Es una pasada. Pues mira, una reflexión final para quien nos escucha. Ahora que la inteligencia artificial empieza a meterse a escribir código, que salen lenguajes nuevos cada 2x3, que las metodologías ágiles siguen buscando cómo hacerlo mejor, ¿cómo será crear software dentro de, no sé, 10 o 20 años? ¿Qué hará falta saber o algo más cercano? ¿Mirarán ahora con otros ojos esa aplicación que usan todos los días, sabiendo todo el baile de fases, herramientas y personas que hay detrás?
Ha sido intenso, pero creo que muy útil. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.